En el programa pasado comenzamos una nueva serie sobre las 5 solas de la Reforma. La Escritura, la gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. En el día de hoy queremos seguir con esta serie y lo vamos a hacer con la segunda sola, que es sola gracia. Bienvenidos una vez más a Recuperando la Gracia, un programa diseñado para el pueblo hispano, donde queremos seguir predicando la gracia de Dios en Cristo Jesús, recuperar la gracia en la predicación y enseñanza del Evangelio. Gracia, ¿qué significa esto? Ya es aquel término que surgió en la Reforma para hablar de que la salvación solo es por la gracia de Dios, que la salvación solo es a través de la gracia de Dios, que no involucra ningún mérito humano. Si fuéramos a hablar de méritos, solamente involucra los méritos de Cristo y no los nuestros. ¿Por qué sola gracia? Para entender la gracia de Dios tenemos que entender nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí lo voy a dirigir al primer programa que yo hice sobre la condición del ser humano. Porque si no entendemos la condición del ser humano, no vamos a entender ni apreciar la gracia de Dios. La condición del ser humano es una condición pecadora, es una condición de muerte, es una condición de condenación. En Adán. Adán pecó contra Dios y acarrió condenación para toda la humanidad, para él y para toda su posteridad. La raza humana está bajo castigo y bajo maldición. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos escapar de esa condición, podemos escapar de esa maldición, porque si no comprendemos esta condición, la pecaminosidad que tenemos en nosotros, no vamos a entender la gracia de Dios y tampoco la vamos a apreciar. El apóstol Pablo dijera en Efesios capítulo 2 que nosotros somos salvos por gracia, a través de la fe, y también diría que esto es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, también diría el apóstol Pablo, se ha manifestado a todos los hombres. La gracia de Dios en Cristo Jesús ha sido manifestada. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo, porque el ser humano está naturalmente en enemistad contra Dios, porque es un pecador, porque tiene una naturaleza pecaminosa y está en total enemistad contra Dios. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros los seres humanos estamos lejos de eso. A menos que estemos en Cristo y hallamos en Cristo toda santidad, toda obediencia, toda la justicia que necesitamos. Hemos dedicado otros programas para hablar sobre eso, para hablar de la justificación, para hablar de la propiciación, para hablar de la imputación. Pero en el día de hoy queremos expandir un poquitico más sobre la gracia de Dios. Él os dio vida, y el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, que Dios nos dio vida a nosotros. Lo hizo por gracia. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede salvarse a sí mismo. Dios es Dios y le damos gracias a Dios por venir y entrar en nuestras vidas, por venir y cambiar nuestros corazones, por venir y regalarnos la fe, regalarnos el arrepentimiento. Por gracia, darnos un nuevo corazón, nueva identidad y poner su ley en nuestros corazones, poner un nuevo deseo, una nueva inclinación. Dios nos ha salvado por gracia. Por definición, la gracia sabemos que es un favor no merecido y no provocado de parte de Dios. No provocamos la gracia de Dios y tampoco la merecemos. Dios, por su gracia, nos ha salvado. La pregunta que se levanta es, ¿por qué es que entonces Dios nos regala esta gracia? Porque Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Todo esto tiene que ver con el pacto eterno de Dios. Es una gracia que es pactual, es una gracia que es encontrada en Cristo Jesús, es una gracia que es revelada en Cristo Jesús, es una gracia que es cumplida en Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquella gracia que se nos es regalada y revelada en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto hecho en su sangre. El Evangelio trata sobre Cristo Jesús y este crucificado a nuestro favor. Cristo Jesús por nosotros entrando en la historia humana para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos de Dios mismo. Por gracia somos salvos, no por mérito humano. Los méritos humanos no podrían salvarnos, porque nosotros somos pecadores. Y como ya dije, Dios es santo, santo, santo.
y no podemos acercarnos a Dios en nuestros pecados, quedaríamos deshechos. El apóstol Pablo también nos recordaría en Romanos capítulo 3 que no hay bueno ni aún uno. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Si Cristo no nos busca a nosotros, nosotros no queremos ni podemos buscar a Dios. Estamos totalmente incapacitados por nuestra naturaleza pecaminosa para acercarnos al Dios vivo. Nuestros pecados han hecho enemistad contra Dios y nos han incapacitado para querer a Dios. Nos han incapacitado para acercarnos a Dios. Nos han incapacitado para querer lo bueno. Y lo bueno es Dios. El ser humano está alejado de Dios sin Cristo. No tenemos cómo salvarnos. Un muerto no tiene cómo revivir por sí mismo. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Cuando Lázaro estaba ahí muerto ya por varios días, si el Señor no dijera, Lázaro, sal fuera, Lázaro no puede resucitarse a sí mismo. El Señor tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto recibió vida nuevamente. Esto es una buena analogía para nosotros poder entender que espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. Y espiritualmente, como estamos muertos en delitos y pecados, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Imposible. Dios tiene que intervenir. Dios tiene que soberanamente intervenir en nuestras vidas y regalarnos la fe, darnos el arrepentimiento. Y esto lo hace a través de la regeneración. Y cuando Dios nos regenera, en esta regeneración, Él nos regala el don de la fe por gracia y nos regala el don del arrepentimiento también por gracia. Y ahora libremente, porque tenemos un nuevo corazón, nosotros miramos a Cristo por la fe. Todo esto es por gracia. No podemos hacer nada para ganarlo. No hemos hecho nada para ganarlo. No estamos haciendo nada para ganarlo. Y no podremos nunca jamás hacer algo para ganarlo. Porque para poder ganarlo tendría que ser perfecto. Tendríamos que obrar perfectamente. Y solo una persona obró perfectamente en esta vida. Fue Cristo Jesús. Y por eso es su vida perfecta se nos es imputada a nosotros y recibimos esa justicia, esa obediencia activa de Cristo. Pero como nosotros somos pecadores, Cristo ha tomado nuestros pecados sobre sí. Y es esta gran transferencia que hay en el Evangelio, donde nosotros recibimos por gracia la justicia de Cristo y Cristo entonces recibe nuestros pecados sobre sí. Es por gracia, para que nadie se gloríe. Es por gracia, para que el ser humano no pueda decir fue por mi obra. No puede ser por la obra del ser humano, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La salvación es por gracia. Pero hay un dato muy interesante, porque a veces los creyentes confunden esto. No solamente la salvación es por gracia, sino que afirmamos que la santificación también es por gracia. Y la santificación no es algo separado. La santificación viene dentro del paquete de la salvación. Dios nos ha escogido para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Cristo Jesús hemos sido santificados perfectamente, pero en el día a día del creyente, nuestra santificación, nuestro diario vivir en la santificación, también es por gracia. No es por obras, no puede ser por obras, porque si fuera por obras tendría que ser perfecta. La justificación es por gracia y la santificación también es por gracia. Y todo es parte de esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. No podemos acercarnos a Dios por nuestras obras. Nos acercamos a Dios solo por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y la misericordia, como ya explicamos también en un programa que dedicamos para hablar solamente de la misericordia, la misericordia es aquello que Dios no nos da y que nosotros merecemos. Y la gracia de Dios es aquello que Dios nos da sin nosotros merecerlos.
Para decirlo resumidamente, nos da Cristo Jesús, nos da el Evangelio, nos da el perdón de pecado, nos da justificación, nos da adopción, nos da el ser sus hijos, nos da paz, nos da todo en Cristo Jesús, porque en Él nosotros estamos completos. Es por gracia, desde el principio hasta el final. Todo ha sido por gracia. Dios nos ha escogido para salvación y solamente por gracia nosotros podemos ser salvos. Ninguna obra nos puede salvar, sino la obra de Cristo. Ningún mérito nos puede salvar, sino el mérito de Cristo. No nuestros méritos, no nuestras obras, no lo que nosotros hacemos, sino Cristo Jesús y su gracia salvadora. Hemos sido salvados por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Este ha sido su programa, Recuperando la Gracia. Y yo soy anfitrión, Ruslan García. Gracia y paz.